En este laboratorio sensorial realizamos dos tipos de pruebas discriminativas, la prueba dúo-trío y la prueba triangular. El análisis sensorial es una herramienta fundamental para evaluar cómo los consumidores perciben diferencias entre alimentos y bebidas. Para esto se utilizan pruebas discriminativas que nos ayudan a saber si dos productos son iguales o diferentes desde un punto de vista sensorial. Estas pruebas son especialmente útiles cuando las diferencias entre productos son muy sutiles o cuando los jueces no están entrenados. Entre las pruebas discriminativas, la prueba duo-trío es una de las más utilizadas, porque aquí el juez debe identificar cuál de las dos muestras que están codificadas es igual a la referencia. Para nuestro laboratorio realizamos esta prueba utilizando Sprite y 7-Up, dos bebidas muy parecidas tanto en aroma, sabor y carbonatación. Esto nos permitió evaluar la capacidad de discriminación del panel. El objetivo de este análisis fue evaluar si existe una diferencia perceptible entre el Sprite y la 7-Up mediante la prueba dúo-trío. La hipótesis planteada fueron las siguientes. La hipótesis nula: no existe una diferencia perceptible entre el Sprite y 7-Up. Y la hipótesis alternativa: existe una diferencia perceptible entre el Sprite y la 7-Up. En esta prueba utilizamos como productos A y B, Sprite y 7-Up. Las muestras se presentaron frías y codificadas con números aleatorios de 3 dígitos. El juez recibe una muestra de referencia marcada como R y luego dos muestras codificadas, y su tarea es elegir cuál de ellas es diferente a la referencia. Cada juez realizó dos sesiones. La posición de las muestras se balanceó de acuerdo a las normas para evitar sesgos, y también se utilizó enjuague entre sesiones, y toda la evaluación se hizo en cabinas sensoriales con luz blanca a temperatura controlada. Este procedimiento siguió la norma ISO 10399 del 2010. Además de eso, también se usaron vasos codificados de manera aleatoria y fichas impresas para registrar las respuestas. No se utilizó la escala hedónica porque el objetivo no era evaluar la preferencia, sino simplemente si los jueces podían discriminar entre estas dos bebidas. Esta fue la ficha que recibían los jueces en cada sesión. Aquí marcaban cuál muestra creían que coincidía con la muestra diferente a la referencia. En la prueba, cada juez tenía que identificar cuál de las dos muestras era diferente a la referencia, y los resultados fueron los siguientes. Como tuvimos 12 panelistas y dos sesiones, en la primera sesión 6 personas acertaron, mientras que en la segunda sesión 7 personas acertaron, dando como un total de aciertos de 13 de 24 intentos en total. Esto significa que los jueces acertaron un 54%, pero este porcentaje no basta por sí solo, sino que necesitamos saber si estadísticamente es significativo. El número de jueces totales, como ya lo había dicho anteriormente, fue de 12, pero como se realizaron dos sesiones, nos da un total de 24 juicios, utilizando una prueba de una cola debido a que solo buscamos saber si existe o no diferencias significativas entre estos dos productos, y el nivel de significancia fue el de 5%. Según la tabla de significancia para la prueba dúo-trío, para un nivel del 5% y con 24 juicios totales, se necesitan al menos de 17 aciertos para concluir que existe una diferencia perceptible. En nuestro caso obtuvimos 13 aciertos, que es menor al valor crítico de 17. Por lo tanto, según el método oficial, los resultados no son significativos. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, y como resultado nos da que los jueces no pudieron distinguir el Sprite de la 7-Up. Además del análisis con la tabla dúo-trío, realizamos un análisis complementario utilizando el estadístico chi-cuadrado. Este es importante ya que es un método que no es recomendado oficialmente para este tipo de pruebas sensoriales, pero lo incluimos para mostrar cómo se comportan los mismos datos cuando se aplican otras herramientas estadísticas. El propósito de usar el chi-cuadrado fue comparar los aciertos observados con los aciertos esperados si los jueces estuvieran respondiendo al azar. En la prueba dúo-trío, la probabilidad de acertar por casualidad es de 1/3, es decir, aproximadamente el 33,33%.
El chi cuadrado nos permite medir cuánto se alejan los resultados reales de este valor esperado. Los aciertos observados fueron de 13, los incorrectos observados fueron de 11, los aciertos esperados por el azar nos da como resultado 8 y los incorrectos esperados por el azar nos da como resultado 16. Con estos valores aplicamos la siguiente fórmula y obtenemos un valor el cual nos da 4,6875. Para interpretar este resultado lo comparamos con el valor crítico correspondiente a un nivel de significancia del 5% y un grado de libertad. Este valor crítico es de 3,84. Entonces, como 4,6875 es mayor que 3,84, si nos guiáramos completamente por el chi cuadrado, podríamos concluir que sí existe una diferencia perceptible entre el Sprite y la 7up. Aunque el resultado de chi cuadrado parece indicar que hay significancia, este método tiene una limitación importante. Es como tal una aproximación matemática, no un método exacto. El chi cuadrado funciona muy bien cuando las muestras son grandes y las distribuciones se comportan de una manera casi continua. Por eso, la conclusión válida es la que obtenemos con la tabla. Entonces, los resultados no son significativos y los jueces no pudieron distinguir sensorialmente de la Sprite de la 7up. Para la prueba triangular se quería determinar si un evaluador puede identificar diferencias sensoriales entre dos productos muy similares al presentar tres muestras donde solo una es distinta y el panelista debe identificarla, es decir, el juicio va a depender exclusivamente de la comparación simultánea entre las tres muestras. Se buscó determinar si los panelistas podían notar varias diferencias de los atributos en cada producto. Para ello se utilizaron leche entera de la marca Nutri y leche semidescremada de la marca Nutri. Las dos tenían un empaque de polietileno y se quería evaluar las diferencias entre estas dos leches. Antes de ello se explicó a los evaluadores cómo debían de realizar la práctica y con ellos necesitábamos saber la hipótesis nula, que si es que no existe una diferencia perceptible entre la leche entera y semidescremada, o si hay una hipótesis alternativa que nos dice si existe una diferencia perceptible entre la leche entera y la leche semidescremada. Para ello se realizó un diseño experimental en donde la leche entera fue clasificada como A y la leche semidescremada fue clasificada como B. Dado que en la prueba triangular se presentan tres muestras por evaluación y dependiendo del orden, es necesario repetir dos veces la misma leche. Para ello se estableció un sistema de códigos aleatorios no repetidos, garantizando así que los panelistas no pueden identificar la muestra por su numeración. En el primer ensayo, como se puede ver en la diapositiva, la leche A era 138 y su réplica era 162, mientras que la semidescremada era B 199 y su réplica 146. Como podemos ver, aquí está la codificación para el segundo ensayo y la manera en la que se mostró en la bandeja a cada panelista. Nos basamos en la ISO 10399-2010, en donde las condiciones de la evaluación era que debía ser en las cabinas con una temperatura controlada, iluminación neutra, luz blanca, y aquí en la primera tabla podemos observar los códigos que ya mencioné anteriormente y cómo se le presentó a cada juez. Cada juez realizó dos sesiones, la posición de las muestras se balanceó según la norma y para evitar sesgos se pidió a cada panelista que se enjuague la boca entre cada sesión. Como podemos ver, aquí hay una representación de cómo se le presentó a los panelistas y tenía que tener su vaso de agua, la codificación de los vasos y su control. Como podemos ver, aquí tenemos el control que se le presentó a cada panelista, se le presentó un control diferente, pero el que vemos es el que se le presentó al panelista número 1, en donde se le pedía que escriba su nombre y la fecha, y que decía el siguiente texto: delante de usted hay tres muestras codificadas, de las cuales dos son iguales y una es diferente. Evalúe tres muestras en el orden de presentación de izquierda a derecha, observando, oliendo y degustando cada una según corresponda. Seleccione la muestra que considere diferente entre otras dos y marque su código. Debe de realizar una elección obligatoria, y se le pedía al evaluador que si es que la elección lo hace al azar, lo escribiera en los comentarios.
Aquí tenemos las respuestas. Como vemos, en la primera sesión solo 4 personas acertaron y en la segunda sesión solo 8 personas. En los comentarios, al parecer solo solo 2 personas escogieron al azar entre los sets. Hubo un total de 12 aciertos, es decir, el 50% de las 24 pruebas pudieron ser acertadas. No obstante, al realizar un tratamiento estadístico, nos dice que al ser una prueba triangular existe una probabilidad del 33.33% que la elección sea al azar y por lo tanto las pruebas triangulares son más confiables ya que tienen un menor porcentaje de que una respuesta sea al azar. El número de participantes en total fueron 12, si son 2 sesiones, 24 pruebas. Utilizamos una significancia del 5% y al buscar en la tabla estos datos, nos dice que el número de aciertos mínimos para considerar que existe una diferencia es de 13 aciertos. Por lo tanto, si tenemos 12 aciertos, los resultados no son significativos y se acepta la hipótesis nula. El siguiente tratamiento estadístico que utilizamos fue el cálculo del chi cuadrado, en donde utilizamos la fórmula general y calculamos que el chi cuadrado es de 13. Y el valor crítico de los grados de libertad lo sacamos de la tabla que nos dio del 3.84. Igualmente aquí se utilizó el nivel de confianza del 95% y como el chi calculado es igual a 3, es menor al chi cuadrado crítico de 3.84, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto indica que no hay diferencia significativa entre las muestras. En conclusión, los jueces no pudieron identificar la diferencia entre leche entera y semidescremada bajo las condiciones controladas de laboratorio. Esto significa que sensorialmente los productos son muy similares, al menos en el contexto de este panel y estas pruebas. Según los resultados estadísticos y en el análisis estadístico, no existe una diferencia significativa entre las dos leches.